Mi nombre es Michel Franco y yo voy a dar la explicación sobre la lectura, la cual nos habla del mito, de lo que es, lo que significa y sus características. El mito tiene un término el cual es todo aquello que no existe en la realidad. Nos trata de explicar de cómo las civilizaciones, como lo pueden ser la nórdica, la egipcia o la azteca, nos tratan de dar a entender el cómo han nacido las cosas, el cómo ha nacido el hombre, cómo ha ido evolucionando. El mito es una historia verdadera, en cambio las fábulas y los cuentos son llamadas historias falsas. El mito tiene una característica de que sus personajes principales son seres sobrenaturales, como lo pueden ser dioses, héroes, semidioses, monstruos o super personas sobrenaturales. La lectura nos habla sobre las distinciones que hay entre la filosofía, la ciencia y la religión. La lectura nos dice que la ciencia es otra forma de pensamiento racional y que la filosofía tiene como función esencial la toma de conciencia de problemas. Por lo tanto, la ética de la filosofía es plantear dilemas, dar razones en pro y contra, aun cuando no se encuentre la respuesta. En comparación, la ciencia busca dar la respuesta. Aunque la filosofía comparte con la religión muchas preocupaciones, la filosofía trata de encontrar la respuesta por medio de racionamiento. Y la religión, en cambio, ofrece soluciones concretas a partir de dogmas y creencias sobre el sentido y el valor de la vida humana. La mayoría de los mitos que se cuentan son los griegos, pero son los que están más modificados, ya que en ese tiempo las personas lo contaban como era, pero fuimos evolucionando y fueron cambiando distintas tradiciones o creencias. Entonces, esos mismos mitos se van siendo de otra forma, no son como en realidad eran en esa época. Para las personas, el mito es algo muy valioso, porque es donde empiezan a surgir del cómo y el por qué se fue realizando su pueblo. Mm, es una historia muy sagrada para ellos, que ellos no permiten que cualquier persona venga y las cuente, sino que tienen que tener una fuente de donde tuvieron esa iniciativa de contar ese mito, que según ellos piensan que es así, sino que pues los mismos integrantes del pueblo dicen y se comentan y se cuentan entre sí mismos lo que es el mito para ellos. El mito es una realidad cultural extremadamente compleja, ya que ésta puede abordarse e interpretarse en muchas perspectivas y también de manera complementaria. También lo que es el mito no habla sobre lo sucedido realmente, sino de lo que se ha manifestado plenamente. Y también los mitos describen diversas y dramáticas um, irrupciones de los sagrados sobre el mundo en que estamos. Puede ser algo que pues sea algo sobrenatural, también lo que se le considera como una historia sagrada, y también se le considera por lo tanto una historia verdadera, puesto que se refiere a realidades. Buenas tardes, mi nombre es Darío Alejandro Espinosa Castro y les voy a presentar hoy mis conclusiones personales de las dos preguntas, que son qué es un mito y si consideramos verdaderas las historias del mito y por qué. Lo que es un mito son una variedad de historias de lo que ha pasado anteriormente. Son varias preguntas que te dice si pasó, si no pasó, pero lo que sucede es lo que los mitos te dan a entender lo que realmente sucedió. Y pues a comparación de todo lo que nos dicen, tiene muchísimas perspectivas, porque hay muchísimas historias de las mismas historias mismas, bueno, de cómo sucedieron las cosas, si en realidad pasó o si no pasó. Son muchísimas cosas que tú piensas y dices que cuál historia es verdadera.
Pero eso es lo que le lleva a la segunda pregunta. Yo creo que todas las historias que cuentan pueden ser verdaderas, de variando porque existen muchísimas teorías de lo que pasó en realidad, tanto como de las series de la religión cristiana, está lo filosófico de las civilizaciones griegas, de Zeus y todo lo que pasó. Em, yo pienso que sí es verdadera porque muchos tenemos nuestras propias teorías. Muchas personas tienen sus propias teorías de lo que pasó en realidad. Y yo creo que lo que en realidad es, todas sus historias son verdaderas hasta cierta perspectiva de lo que las personas piensen si es verdadero o no. Muchas gracias. ¿Qué es un mito? Es una historia fantástica o verdadera que se cuenta a partir de las personas. ¿Qué es un mito? Un mito se utiliza para, por ejemplo, cuando alguien no sabe cómo explicar una cosa, dice una cosa que no es real para poder justificar lo que no sabe. ¿Puede encontrarse la verdad en un mito? Sí, ya que se basan de la verdad para crear otra historia fantástica a la que le incluyen cosas que no son verdad, pero otras cosas que sí son realidad. ¿Puede encontrarse la verdad en un mito? No, porque no tienen cómo comprobar la verdad diciendo eso. ¿Qué es un mito? Pues yo creo que es un relato fabuloso tradicional que habla sobre dioses, semidioses, héroes y monstruos. ¿Crees tú que se encuentre verdad en un mito? No, ¿Por qué? porque no hay estudios que avalen o que comprueben que los dioses existen o que en la actualidad se hayan rastros de que existieron. Gracias. Bueno, mi conclusión sobre la primera pregunta, que es ¿qué es un mito? Sería que es algo creado por por el hombre y que este es para recordar hechos trascendentales. Y bueno, puede encontrarse la verdad en un mito. Sobre esto, la verdad puede variar, ya que los mitos suelen ser tanto fantasía como realidad. Y también hay otros que juntan la fantasía con la realidad. ¿Y por qué? Pues bueno, esto porque la gente busca la manera de recordar los hechos importantes de alguna manera. ¿Puede encontrarse la verdad en un mito? Sí, porque muchas personas tienen la información correcta, pero va pasando a otras ciudades, a otros pueblos, con diferentes tradiciones y diferentes creencias. Entonces ellos mismos hacen... Buenas tardes, yo les voy a decir mi conclusión de la lectura. La lectura es sobre la estructura de los mitos. Lo que yo entendí de la lectura fue que en la antigüedad desde la antigüedad se empezaron a crear muchísimos mitos de los que ahorita se escuchan, se cuentan, pero de diferentes perspectivas. Lo que nosotros no sabemos es si fue realidad o no fue realidad todos los mitos, pero ya la creencia de cada quien. Lo que más me llamó la atención de la lectura es que hay muchas personas que cuentan diferentes historias, que al momento de tú escucharlas o verlas por internet, le entiendes, pero al momento de que alguien nada más especializado las cuenta, te cambia la perspectiva total de lo que tú tenías. Entonces, lo que yo pienso de todo esto es que cada quien debe de creer la historia que en realidad, o sea, la historia que más concuerde, la historia que tú pienses que es la que pasó. Pero va a haber otras personas que nomás van a tomar la historia y no se van a poner a investigar. Y también que también hay historias falsas, esas historias falsas que son las que nos cuentan todo lo que pasó de las hazañas, todas las aventuras, esas son historias que son falsas o son historias que realmente no concuerdan con lo que en realidad pasó o qué es lo que te dicen que en realidad pasó de la historia. Y bueno, muchísimas gracias.
Mi nombre es Michel Franco y esta es mi conclusión sobre el mito. ¿Qué es un mito? El mito es un conocimiento prerracional, o decirlo de otra forma, es el principio de tratar de explicar las cosas, de tratar de buscar la realidad. Se puede decir que el mito es la esencia del hombre, el cual busca una verdad o el origen de las cosas. Se puede encontrar verdad en un mito. Según yo, no creo que exista alguna verdad en un mito. Está bien que las civilizaciones, como ya conocemos, las civilizaciones griegas, las nórdicas, de esas sí existen comprobaciones de que existieron. En cambio, los, los seres supremos de los que ellos hablaban, como eran los dioses, los semidioses, los héroes, no existen pruebas de que hayan existido. ¿Qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ¿Puede encontrarse verdad en un mito? Yo pienso que sí, ya que los mitos esconden en su interior respuestas sobre la muerte, los ciclos y hacia dónde vamos.